Ucrania hace balance de 100 días de guerra, más de 4.000 muertos, millones de refugiados y un país en ruinas. En esta edición analizaremos en qué punto se encuentra la guerra por el Donbass, como también las consecuencias geopolíticas y económicas para el mundo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Después de 100 días de guerra, Ucrania sigue resistiendo a la invasión de Rusia. Lo hace con feroces combates centrados en la ciudad clave de Severodonetsk. Moscú dice que va a continuar su asalto hasta que se logren sus objetivos. Ucrania acusa a las fuerzas rusas de cometer miles de crímenes de guerra, incluidas torturas, violaciones y asesinatos. Una comisión de investigadores de la ONU viajará a Ucrania el 7 de junio. Y Guatemala en la lista negra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El organismo señala al país centroamericano por graves violaciones y el debilitamiento sostenido de la independencia judicial. Guatemala acompaña en la lista a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cien días de una guerra que parece no tendrá un fin próximo. La Cruz Roja advirtió de la enorme escalada de destrucción. El balance provisional de Naciones Unidas habla de unos 4.000 civiles muertos y cerca de 7 millones de desplazados. Aún no está claro cuántos soldados han muerto en una y otra parte de este conflicto. Después de su obligada retirada de Kiev, Rusia ha concentrado sus ataques en el este del país, la estratégica e industrial región del Donbass. Han pasado 100 días desde que comenzó la guerra. Sin embargo, la vida en la capital, Kiev, ha vuelto a un estado de relativa normalidad. Hay rastros de la invasión rusa por todas partes, y aunque la gente sigue con su vida, nadie cree que la guerra haya terminado. Creo que será un conflicto largo. La guerra podría detenerse por un tiempo y luego reanudarse. Me estoy preparando para unos 10 años. No voy a tener a mi familia de vuelta, pero me gustaría quedarme en Ucrania. Vivimos casi con normalidad, pero sigue habiendo un gran peligro. Las tropas se han replegado cerca de la frontera rusa y en cualquier momento podrían volver. También, como cualquier otra ciudad, estamos en constante riesgo de sufrir ataques aéreos. La acumulación de tropas en Bielorrusia, a solo unos cientos de kilómetros al norte, tiene mucha gente en vilo aquí. Y aunque intentan aprovechar la relativa calma, temen que los avances rusos en el este puedan animarlos a intentar una segunda toma de la capital. Sloviansk, en el este de Ucrania, es ahora uno de los epicentros de la invasión rusa. La guerra está en todas partes. Gran parte de la ciudad ha sido arrasada por los ataques rusos. ¿Es necesario lanzar estos misiles contra esta casa? ¿Contra esa de más allá? ¿O esa de aquí al lado? Díganle a ese maldito Putin dónde están cayendo sus misiles rusos. ¿Cuánto cuestan? Millones. ¿Están esos misiles pensados para derribar estas casas? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que al final la victoria será de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo que es más importante, nuestro pueblo está aquí. Ya hemos defendido Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania. Incluso cuando muchos ucranianos comparten el optimismo de su presidente, aquí en el Donbass, esa promesa se siente muy lejana. La vida, nos cuentan nuestros reporteros, se asemeja a lo normal en las calles de Kiev. La ofensiva rusa se centra desde hace semanas en el este del país, en la región del Donbass, y allí se espera desde hace días la caída de la ciudad de Severodonetsk a manos rusas. Y ya hace unos días el alcalde de la ciudad anunciaba que la mitad del municipio se encontraba bajo control ruso. Informaciones de autoridades ucranianas apuntaban hoy, viernes, a una contraofensiva que habría permitido a los ucranianos recuperar terreno. Son informaciones que no se dejan confirmar independientemente. Nuestro corresponsal en Kiev, Nick Connolly, nos ponía al día de la situación en esta ciudad antes del informativo.
Los rusos han ido avanzando en esta parte de Ucrania. Les queda tomar Severodonetsk, la última ciudad importante de la región de Lugansk. El resto ya ha sido ocupado por las tropas rusas. Ucrania solo controla el 20% de la ciudad, que ya prácticamente ha caído tras semanas bajo fuego de artillería. La destrucción de edificios e infraestructuras es enorme. Se cree que aún quedan allí 15.000 civiles, un 10% de la población de antes de la guerra. Sobreviven como pueden en sótanos bajo las bombas, a pesar de repetidos llamados de las autoridades para que abandonaran la ciudad mientras podían. Los ucranianos resisten y tratan de ganar tiempo. Confían en que por fin lleguen al frente la artillería y las armas pesadas prometidas por Occidente, y así tener la oportunidad de pasar de la defensa al contraataque. Y en medio de todo esto, los fiscales ucranianos dicen haber constatado miles de casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas durante la invasión, entre ellos asesinatos a modo de ejecuciones, violaciones de mujeres, de niños y torturas. Las autoridades de Kiev están dispuestas a llevar a los autores ante la justicia y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también quiere hacer su trabajo. Hoy el organismo anunció que una comisión de 3 expertos especialmente creada para investigar las posibles violaciones en Ucrania hará un primer viaje al país el 7 al 16 de junio. 100 días de guerra, más de 15.000 presuntos crímenes de guerra. Una escena del crimen que abarca casi un país entero. Busha, Irpin, Kharkov, Mariupol. Los investigadores internacionales quisieran ver a los perpetradores en otra ciudad lo antes posible. En La Haya. Todos sabemos quiénes son los responsables de esta guerra, de estas muertes, de todo lo que está pasando en Ucrania. El presidente de la Federación Rusa y su gabinete fueron quienes iniciaron esta guerra, quienes empezaron a matar a civiles, violar y torturar a civiles. Atrocidades que, de quedar probadas, serían crímenes de guerra. Aunque la perspectiva de que Putin y sus mandos militares acaben frente a un tribunal pueda parecer remota, la fiscal ucraniana Irina Venediktova cuenta con recursos sin precedentes para alcanzar ese objetivo. Creo, confío y espero que junto a mis colegas internacionales y con la comunidad internacional de juristas podamos avanzar en la justicia. Necesitamos justicia, queremos que rindan cuentas. Un nuevo equipo conjunto con sede en La Haya coopera para investigar en distintos marcos de acción. En Ucrania, donde ya ha habido condenas en la Corte Penal Internacional, que está reuniendo las evidencias sobre el terreno, y en al menos otros 10 países europeos, aplicando el llamado principio de jurisdicción internacional. Es lo que se requiere para crímenes de la magnitud de los que van al Tribunal de La Haya. Debemos unir esfuerzos por el bien de la humanidad. Todas las evidencias de los equipos de investigación, tanto de Ucrania como de otros gobiernos o de la Corte Penal Internacional, se guardarán aquí en Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, accesibles para todas las autoridades. Aún así es probable que los casos de crímenes de guerra se demoren años por la gran cantidad de pruebas. La abogada de derechos humanos Lotte Leit conoce un camino más rápido para hacer justicia: imputar el delito de agresión. Es un crimen cuando los gobernantes, las personas en posiciones de liderazgo, toman la decisión de lanzar una guerra contra otro país. Cada bomba hoy en Ucrania, cada bombardeo a una ciudad o población, cada tanque ruso activo en Ucrania es un crimen de agresión. Para ello haría falta la creación de otro tribunal al amparo del órgano de derechos humanos del Consejo de la Unión Europea. Irlanda, que preside el Consejo, desea hacerlo antes de noviembre. ¿Cuánto deberán esperar los ucranianos hasta que se juzguen los crímenes de guerra? Irina Venediktova responde invocando los horrores que ha visto en el campo de batalla. Es imposible olvidar, imposible perdonar. Es decir, se tomará el tiempo que haga falta. El Parlamento de Alemania ha dado un paso histórico y para muchos altamente complejo hacia el cumplimiento de las promesas de gasto en defensa impulsadas por la guerra.
Con un cambio de la Constitución, los legisladores alemanes aprobaron un paquete de 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas. El impulso pondrá a Alemania en la línea con su compromiso de la OTAN de gastar más en defensa. El canciller alemán Olaf Scholz describía la guerra como un punto de inflexión para la política exterior y de defensa de Alemania. La aprobación del paquete extraordinario para la Bundeswehr supone sobre todo también un punto de inflexión en la historia de Alemania de la posguerra, de lo que queremos hablar con Paola Álvarez, nuestra analista política. Paola, saludos. Una decisión, decíamos, que es apoyada mayoritariamente dentro de Alemania y sin embargo hay voces, entre ellos la propia Rusia, que advierten a Alemania el peligro de una remilitarización. ¿Cómo se valora este giro en la política de defensa de Alemania? Sí, Jenny, quizá no está mal empezar recordando en un día histórico como hoy que existían también razones históricas por las que Alemania no tenía un ejército más potente, por las que no enviaba ni vendía armas a países en conflicto. Recordar que después de 2 guerras mundiales hubo casi unanimidad internacional en el deseo de que Alemania permaneciese como un país neutral, pero con la entrada en la OTAN de la Alemania Occidental primero y con la reunificación después, las cosas, como sabemos, fueron cambiando. A esto se suma que junto a ese paquete extraordinario del que hablas se cierra, también lo decías, el compromiso de destinar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Ese compromiso que se ha establecido dentro de la OTAN, que parece no tener en cuenta las diferencias entre las economías de los socios de la alianza. Pongámonos en que una vez que se haya modernizado el ejército alemán con esos 100.000 millones de euros, hay que mantener después presupuestos militares anuales que van a doblar los presupuestos actuales. Desde una perspectiva europea, como la que ha vuelto a traer hoy al Bundestag la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, podemos decir que la potencia de un futuro ejército alemán beneficiaría también a sus aliados, pero eso no significa que no pueda acabar desencadenando, sino una militarización, al menos una carrera armamentística a su alrededor, algo con lo que no hemos tenido muy buenas experiencias en el pasado. Aún así, como decías, parece que todo lo que tenga que ver con reforzar la defensa es ahora mismo bien recibido por los alemanes, así lo dicen al menos las encuestas. Y en medio de todo esto también el envío de armas sigue generando tensión dentro y fuera del país y las autoridades ucranianas siguen demandando más de Berlín y de Europa. Y hoy el presidente del Parlamento ucraniano visitaba al canciller Scholz aquí en Berlín. ¿Cambia algo acaso esta visita? Cambia poco o nada, Jenny, hay que decir, el canciller Scholz volvía a recordar esta semana la cantidad de armas que ya se han enviado a Ucrania. Los nuevos anuncios prometen premura, pero parece que la presión no desciende, es lo que hemos visto también hoy en esa visita. Hay, eso sí, ya un reconocimiento del esfuerzo, el gesto con la presencia queda ahí, pero la presión a Berlín no llega a disminuir. Paola Álvarez, muchas gracias y buen fin de semana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos incluyó a Guatemala en su lista negra de los países donde se observan graves violaciones a los derechos humanos. El organismo denuncia un debilitamiento de la independencia judicial que pone en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción. Observadores en Washington afirman que al menos 6 fiscales anticorrupción en activo o retirados han sido detenidos, otros se han visto obligados a exiliarse. Y la entrada de Guatemala en esta lista no es una sorpresa. El país centroamericano ya había figurado en otras ocasiones y el gobierno de Alejandro Yamatei estaba al tanto desde hace meses. Cuba, Nicaragua y Venezuela también han sido señalados. Y Guatemala en la lista negra del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hablar desde Ciudad de Panamá con la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora comisionada Esmeralda Arosemena. Señora comisionada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sea usted bienvenida. En honor al tiempo, parto preguntándole inmediatamente, la situación de corrupción e impunidad en Guatemala venía bastante mal hace años y hay quienes dentro de Guatemala se preguntan por qué la Comisión Interamericana demoró tanto para dar este paso. Bueno, muchas gracias. La Comisión Interamericana tiene un estándar en el tema de la evaluación y el monitoreo de los derechos humanos en todos los países del continente. Y precisamente atendiendo esta rigurosidad jurídica, este alto umbral que la Comisión en su artículo 59 del reglamento establece para poder evaluar precisamente las situaciones de un país. Y Guatemala, en esta oportunidad, lo que la Comisión evalúa es el tema fundamentalmente de la independencia judicial y del trabajo de los operadores de justicia
que se ha visto realmente hostigados en el desarrollo de su trabajo. Y esto hace, sin duda, esta calificación que la Comisión tiene, las instituciones de justicia, su autonomía, su independencia, tienen un impacto pleno en la plena vigencia de los derechos de los estados del continente. Y esa es una razón por la cual la Comisión colocó a Guatemala en el capítulo 4B de nuestro informe anual. Entendemos. Es un claro llamado de atención también al gobierno y también para el Poder Judicial que usted cita, pero nos preguntamos qué podría o qué debería incluso cambiar con la inclusión de Guatemala en esta lista. Bueno, Guatemala está hoy trabajando, y eso es muy importante destacarlo, con la Comisión Interamericana para establecer unas jornadas de trabajo, con mesas de trabajo para el análisis de estas circunstancias que determinaron su inclusión, y tenemos ya una agenda de trabajo, y creo que es lo importante de destacar en este momento es la necesidad de que Guatemala establezca este diálogo con la Comisión Interamericana para hacer las evaluaciones correspondientes y poder, atendiendo los estándares interamericanos en el tema de administración de justicia, de independencia judicial, de la selección de los funcionarios judiciales, de la protección de los cargos y las posiciones, para que podamos entonces seguir trabajando juntos en un diálogo respetuoso, pero de buena fe. Muy bien, entendemos entonces que por eso que usted menciona que están trabajando conjuntamente con el Estado guatemalteco y la Comisión, entendemos que no está entonces en el mismo lugar que si están Nicaragua, Cuba o Venezuela, pero a propósito de eso quiero preguntarle también qué va a suceder si a partir de este punto el Estado guatemalteco no cumple ese estándar necesariamente de colaboración que ustedes requieren para seguir avanzando en las mejoras urgentes que hay que hacer en materia de corrupción y también de impunidad. Sí, bueno, precisamente como el foco central de nuestra posición para Guatemala, y por eso no podemos compararlo con otros países que están en el capítulo 4B, con los que no tenemos una oportunidad de diálogo, a pesar de que hacemos las gestiones también. Yo debo destacar que me corresponde igualmente la relatoría de Venezuela y la relatoría de Nicaragua, y hemos hecho tendido puentes de comunicación y no lo hemos logrado. Guatemala está abriendo esta posibilidad, y creo que nos corresponde a la Comisión Interamericana asegurar que este diálogo, que estas propuestas, efectividad en su cumplimiento, ajustado precisamente a los estándares interamericanos. Tengo esa confianza, y tengo el propósito y mi compromiso personal e institucional para trabajar con Guatemala respecto de la búsqueda de asegurar precisamente independencia y una administración de justicia como garante del Estado de Derecho. Entendemos un llamado entonces al gobierno para que siga profundizándose ese camino. Muchas gracias, comisionada Esmeralda Arosemena, por esta entrevista. Hasta pronto. No, gracias a ustedes. Abrazo. Colombia anunció este viernes la detención de 5 personas implicadas en la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal, especializado en la lucha contra el narcotráfico, corrupción y crimen organizado, fue asesinado a balazos en una playa de la isla colombiana de Barú, en Cartagena, el pasado 10 de mayo. Entre los detenidos estarían los autores materiales de los disparos. Conmoción en Paraguay tras el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci hace 25 días. El fiscal fue asesinado en una playa de Barú, en el Caribe colombiano. 2 sicarios se desplazaron en una moto acuática hasta la playa en donde el fiscal antidrogas disfrutaba de su luna de miel para ultimarlo sin mediar palabra.
En Medellín fueron capturados 5 presuntos implicados en el homicidio. Sin embargo, solo se entregarán los detalles después de que los detenidos pasen por el proceso de legalización de capturas ante un juez. Entre los detenidos habría un ciudadano venezolano. El presidente colombiano Iván Duque hizo el anuncio desde Estados Unidos. En una operación de trabajo compartido por parte de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación de Colombia y también con la colaboración de las autoridades paraguayas, hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fiscal de Paraguay. Aún falta por saber qué organización criminal está detrás de la orden para cometer el crimen. Pecci era fiscal especializado contra el crimen organizado en Paraguay y tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero del país. La policía de Colombia aseguró hace unas semanas que el asesinato de Pecci tuvo una alta planeación, por lo que no se descarta la participación de ninguna de las organizaciones criminales que eran investigadas por el fiscal. Entre ellas figuraría el llamado Primer Comando de la capital, el grupo más poderoso del crimen organizado de Brasil y Sudamérica. Más temprano hablábamos desde Bogotá con el periodista Johan Ramírez sobre la gran incógnita de este caso que se investiga y juzga en Cartagena, en Colombia. ¿Quién y quiénes y por qué ordenaron el asesinato del fiscal Pecci? Escuchemos. Esa, Jenny, es la gran pregunta que tendrán que responder ahora las autoridades. ¿Quién y con qué objeto? Por supuesto, todos los indicios apuntan a que estaba vinculado el asesinato de Marcelo Pecci con las investigaciones que llevaba adelante en Paraguay contra el crimen organizado. Contactos cercanos con las autoridades que llevan adelante estas investigaciones en Colombia, Jenny, me han dado también algunas informaciones que no me atrevo a decir porque no he podido confirmarlas de manera independiente, y ya también entenderás que dar este tipo de informaciones en Colombia puede incluso ponernos en riesgo. Pero medios locales, y en esto quiero subrayarlo, medios locales afirman, Jenny, que el asesinato habría estado vinculado con una banda criminal colombiana llamada La Terraza, que a su vez estaría relacionada con el clan del Golfo. Lo que queda claro acá, Jenny, es que el crimen organizado en América Latina no conoce fronteras, no solamente porque el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que llevaba investigaciones contra el crimen organizado en Paraguay, fue asesinado en Colombia, sino porque en el lapso de apenas 2 semanas desde que Marcelo Pecci fue asesinado en Cartagena, otros 2 fiscales también fueron asesinados en el continente, Luz Marina Delgado en Ecuador y Karen Almendares en Honduras. Y en lo que quiere decir que estas organizaciones criminales están llevando adelante operaciones para intimidar a la justicia. Este operativo ha sido llevado adelante por las autoridades colombianas en colaboración con las autoridades también paraguayas y estadounidenses, y esta detención en cualquier caso es un duro golpe para estas organizaciones criminales y es un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley y de que los estados están dispuestos a hacer todos los esfuerzos para que este tipo de crímenes contra la justicia no queden en la impunidad, Jenny. En Cuba, el huracán Ágata ha devastado a su paso amplias regiones en el occidente y centro de la isla, dejando 2 muertos al menos. Este viernes las intensas lluvias provocaban inundaciones, casas anegadas, evacuados y cosechas perdidas debido al desbordamiento de los ríos. En las imágenes, además de los fallecidos en la provincia más occidental de la isla Pinar del Río, una persona que cayó a un arroyo crecido sigue desaparecida. Son ya más de 28 horas de lluvias intensas e ininterrumpidas que han inundado poblaciones y obligado a las autoridades a evacuar a sus habitantes. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Ágata continúa fortaleciéndose y podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico esta temporada. En México será procesado el ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, por el presunto desvío de unos $5 millones de fondos públicos. El político fue extraditado por Estados Unidos a petición del gobierno mexicano. Duarte, de 59 años, gobernó el estado fronterizo entre 2010 y 2016 como miembro del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional. Fue capturado en Miami, en Florida, 2020, acusado de desviar recursos del erario público para las campañas de su partido.
Una docena de exgobernadores mexicanos han sido acusados de corrupción o de nexos con el crimen organizado en las últimas 2 décadas. Alemania hace un triste balance de una tragedia ferroviaria en el estado de Baviera. Un tren regional descarriló cerca de una localidad turística, dejando al menos 4 muertos y decenas de heridos, varios de ellos de gravedad. Hay especial consternación porque era el último día de clases antes de las vacaciones de Pentecostés y en los vagones iban varios niños. Pasajeros conmocionados deambulan entre los restos de los vagones. El tren que cubría el trayecto de Garmisch-Partenkirchen a Múnich descarriló en los Alpes bávaros. Varios vagones se volcaron y algunos cayeron por el terraplén. Al menos 4 personas murieron y hay decenas de heridos. Aún se desconocen las causas del accidente. Ya iniciamos las investigaciones en el lugar del incidente para recabar los primeros datos y esclarecer la causa lo antes posible. En el lugar del siniestro trabajan bomberos, médicos y policías. El primer equipo de rescatistas llegó 5 minutos después de la llamada de auxilio. En el tren viajaban algunos soldados y prestaron ayuda de inmediato. Hicieron un gran trabajo, rompieron las ventanas y los bomberos pudieron trepar por escaleras hasta el interior. Los servicios de emergencia pudieron rescatar a decenas de pasajeros heridos, unos 15 de gravedad. También había niños, por desgracia. Había gente de todas las edades. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Los investigadores creen que puedan haber muerto más personas. No podemos descartar que encontremos a más víctimas. Los equipos de rescate seguirán trabajando en la noche. De momento, la línea permanecerá cerrada. Y al finalizar, lo hacemos en el tenis porque Rafael Nadal ha llegado a su 14ª final del Abierto de Francia. Esta vez, lamentablemente, por una lesión grave de su rival, el alemán Alexander Zverev, quien tuvo que dejar la cancha sin poder terminar siquiera el partido. Nadal y Zverev lucharon intensamente durante casi 3 horas con el español un set arriba y el marcador empatado a 6-6 en el segundo. Pero Zverev no pudo seguir jugando tras torcerse el tobillo. Nadal pasó así a la final y se va a enfrentar el domingo al noruego Casper Ruud. Solo tiempo para despedirnos y agradecerle su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Muchas gracias.